nos presente. Les doy un saludo de parte del capítulo estudiantil NPSS, somos un Nuclear Plasma Science Society, un capítulo de IEEE San Marcos. En esta oportunidad nosotros nos hemos visto con la oportunidad de poder hacer un conversatorio sobre la película Oppenheimer, ya que nuestro capítulo se centra más en el área de ciencias nucleares. Pues, bueno, Oppenheimer, como bien sabemos, es un físico teórico estadounidense, ¿no? Él fue el que estuvo a cargo del proyecto Manhattan para que pueda llevarse a cabo la creación de la bomba nuclear. Recientemente ha habido esta película y ha sido bastante vista porque pues, es bastante interesante la historia y para esto hemos contactado con dos profesores de nuestra casa de estudios, dos físicos, en este caso el profesor Eduardo Villarreyes, él es físico nuclear, el profesor Javier Solano, que él es físico de altas energías. Bueno, para empezar con el conversatorio, proyectamos. De que si oprimimos ese botón, destruyamos el mundo. Es casi nula. ¿Casi nula? ¿Qué espero obtener de pura teoría? Nula. Estaría bien. Es una cuestión de vida o muerte. Pero puedo llevar a cabo el milagro. La guerra al fin terminaría. Las tropas volverían. Lo van a hacer, ¿verdad? El mundo va a recordar este día. Nuestro trabajo asegurará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien haga una bomba más grande. Bueno, ese fue el tráiler de la película que espero que hayan visto todos ustedes para que pues tengan algunas preguntas que puedan hacer. Como les mencioné, aquí tenemos a los ponentes, el profesor Eduardo Villarreyes y el profesor Carlos Javier Solano. Entonces, damos paso al inicio de la ponencia. Para eso, como es un conversatorio, vamos a tocar un tema que es bastante importante, la relevancia histórica de Oppenheimer. A ver, ¿cuál es el punto de vista que nos dan nuestros ponentes? Bueno, con la bomba y su relevancia histórica es innegable, para bien o para mal. Él fue un físico genial, era un genio, un genio, casi era niño, joven, adolescente, y también cuando fue adulto le interesó la parte teórica, sobre todo la parte del nuevo, pero no llegó a ser un honor. Es bastante interesante porque eh, según dijeron algunos, le faltaba esto fuerte de cerro para evitar que alguien aguanta mucho tiempo sentado trabajando.
sea, no basta ser muy inteligente, ¿no? O sea, tiene que mucho trabajo. Han dicho varios, también, por otras, depende del 99, era genial, pero no era tan genial como otros. Lo vamos a comentar. O sea, había realmente una época de contar en Feynman, Copernicus, matemáticos de Newman, era otro nivel, pero en importancia de pensar en mirar la onda atómica, eh, la cosa, eh, entre otras cosas porque tenía que ser un americano que lo llegara, pero todos los científicos eran de Europa, un contraste. Y sí, eso fue, claro, tuvo contribuciones también de la parte de las médicas, un poco en la fertilidad también, que son importantes, pero no a nivel de menor. Pero la parte de Buenas noches. Bueno, la relevancia histórica, desde luego, es un hecho que el liderar el proyecto Manhattan ya lo pone a la palestra de muchos de los científicos, a pesar de no haber ganado el premio Nobel. Como decía Javier, el punto era de que el premio Nobel necesita lo que se llama carne del trasero, estar sentado y escribir artículos, hacer investigaciones, y es lo que no hizo. Pero desde luego, el punto de vista como físico es que Oppenheimer es un genio que proviene de la niñez de una clase acomodada, hay que reconocerlo. Él ha nacido de padre y madre de la clase alta, ¿no? Que eran inmigrantes alemanes, por si acaso, y que estuvieron en Estados Unidos. Entonces él tenía bastantes comodidades. Inclusive cuando estudió en Harvard y cuando estudió en Cambridge tenía muchas comodidades, y sus amigos a veces le sentían envidia porque era muy dejado a las cosas materiales, ¿no? Eso también le forma a Oppenheimer, y eso de alguna manera ha contribuido de que esa facilidad de tener muchas cosas también, valgan verdades, permitió de que sea una persona tratable con muchas personas, ¿no? Es por esa razón que lo eligieron para el proyecto Manhattan, ¿no? A comparación de muchos premios Nobel, que la mayoría eran europeos, y muchos científicos brillantes, eh, el caso de Oppenheimer para ser elegido como director del proyecto Manhattan radicó en esa característica de que no generaba mucha antipatía. Era una persona muy conversadora, sabía hablar muchos idiomas. Algunos historiadores, por ejemplo, dicen que habla casi 5 idiomas, y en un par de meses podía hablar otro idioma si él le interesaba, ¿no? Esa facilidad le permitía contactar con mucha gente. Entonces, ese carisma propio de Oppenheimer lo puso como el director del proyecto Manhattan, que lo escogió pueblos militares como es el coronel Groves. Entonces, no hay duda que la relevancia de Oppenheimer es fundamental a liderar a tantos científicos y luchar con tantos egos, que eso es lo más resaltante a veces cuando uno está a cargo, ¿no? Imagínense trabajar con varios premios Nobel, hacerle alguna... Y hay que tener en cuenta que muchos de los científicos tienen pues egos muy elevados, como también hay otras personas que son, digámoslo así, tratables. Entonces, él pudo justamente tener esa facilidad. Y solamente un detalle es que Oppenheimer tiene, como todo ser humano, los grises, los negros, los blancos, ¿no? Tenía muchos ataques de ansiedad, era una persona que estaba muy, en términos de nosotros podríamos decir que era una persona extrovertida en un momento y a veces introvertida, tenía esos ataques, ¿no? Y eso hace de que en el fondo es un ser humano, como todos, ¿no? Un ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que un día puede estar llorando, otro día puede estar feliz, pero el proyecto que él lideró le trajo bastantes réditos, fama, pero también le trajo muchos problemas personales. Y eso lo vamos a discutir más adelante, qué es lo que pasó después, ¿no? bueno, ok, solo continuando los comentarios de Eduardo.
Él era una persona accesible y era un líder, eh, aunque había otros líderes carismáticos, igual como Richard Feynman, Enrico Fermi, había otros líderes geniales en otro nivel de calidad. Eh, pero, por ejemplo, Richard Feynman, muy carismático, pero prácticamente trataba de burros a los militares, porque o sea, así descaradamente, o sea, no tenía ninguna contemplación. Eh, y muchos de los genes científicos, como repito, estaban en Europa, no en Estados Unidos. Bien. Eh, no habrían aceptado nunca ser liderado por un militar, a que muchos lo considerarían burro comparado para hacer las cosas. Lo que pasa es que los científicos un poco es como en el fútbol. Hay equipos, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la selección de México, que son muy jóvenes, pero había un Pelé ya considerado como mucho mejor de la historia, Tostado, Rivelino, Jairzinho, y eso, pero el capitán no era ellos, el capitán era Jersey. Otro que tenía un nivel inferior, pero suficiente para dejarle libertad a los jugadores más geniales para jugar. No es alguien que manda, que critique, sabiendo menos. Igual es en la ciencia, los científicos pueden aceptar la lideranza de alguien de un nivel de conocimiento en ciencia superior, pero que les deje la parte de creatividad. Y con los militares eso no funciona. ¿Ya? Entonces, Oppenheimer fue punto esencial. No tenían a quien colocar, pero necesitaban a alguien que sea genial, lo menos suficiente para que lo escuchasen los otros científicos de otro nivel, que sea americano. Ese otro punto podía ser, no podía ser alemán, italiano, que tenía que ser americano porque le daban dinero. Eh, sí, después hablaremos un poco de eso, pero como él dice, el proyecto Manhattan y demás cambió un poco de la vida de Oppenheimer y compañía y de todo Estados Unidos, para bien o para mal. Voy a dejarlo para ahí. Y en el libro justamente de Beer trata de las apuestas que dieron y el otro candidato era justamente Lawrence, el creador del ciclotrón, premio Nobel luego, ¿no? Pero justamente es el detalle de que cuando trató Grover con él, le pareció que estaba en otro universo, ¿no? Era demasiado arriba, ¿no? Entonces dijo, no, con él ni a cañón. En cambio, cuando trató con Oppenheimer, Oppenheimer le habló de música, le habló de filosofía, le habló de tantas cosas, era una persona muy culta, hay que reconocerlo, y a Grover lo impresionó y dijo, bueno, este sabe un montón, pero igual yo voy a estar por encima de él, ¿no? Que eso les encanta a los militares, ¿no? Y es cierto, ¿no? Siempre a nivel mundial los militares son vistos, ¿no? Como personas de poca cultura, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Hasta el día de hoy, pero, ¿no? No todos, pero al menos hasta el día de hoy. Ese es el primer punto que van a tratar. El siguiente sería el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica. Son 15, 15, 15, 15. Nos cortas cuando creas. Bueno, acá un poco continuando con lo que mencionamos, para el proyecto Manhattan, para eh, la lideranza de los Álamos, y más uno de los primeros peros que le pusieron a Oppenheimer era que no era un premio Nobel. O sea, todos los líderes directores de los grandes centros eran premios Nobel, ya, en general, en este caso de física. Él no, pero como ya lo mencionó Eduardo, eh, él no solo era carismático, tenía cultura general, un poco hablar de cualquier tema, inclusive científico, no científico, pero también conocía un poco de todo el área de la ciencia de la época de mecánica cuántica nuclear, estaba al día en todo. O sea, no era un Enrico Fermi, un Einstein, un Feynman, como que está más abajo, pero estaba al día, conocía de cualquier tema de ciencia, podía hablar, ¿no? No solo como un militar que entendía, pero sino como cualquiera de los científicos, él conocía lo suficiente como para tener una conversación de este nivel del que estamos hablando, ¿no? Eh, y sí, el proyecto Manhattan, bueno, ya saben, la película, imagino,
fue hecho por el temor de que los alemanes hicieran una bomba espectacular, cuando no, quizás voy a quitar la parte espectacular, digamos, una bomba eh, superdestructora, y según decían, tenían 12 a 18 meses de ventaja con respecto, y encima era liderada por uno de los grandes científicos de la época, era Heisenberg. Disculpen que haga la analogía con fútbol, pero para mí, por ejemplo, Heisenberg en mecánica cuántica es como sería Karim Benzema en el Real Madrid. Siempre fue un jugador genial, pero un poco que no era, digamos, no, o sea, tanto, no le llamaba tanto la atención como Cristiano Ronaldo y otros. Pero su funcionalidad del campo es genial. Y Heisenberg era así, llamaba más la atención eh, Schrödinger, Bohr, compañía, pero a la hora de operar la mecánica cuántica matricial de Heisenberg era mucho más práctica, o sea, pero la propaganda va con Schrödinger y su ecuación de onda, que nos recuerda con básicamente la energía total con energía cinética potencial, que básicamente es el de visualizar. Pero en la práctica, la parte operativa se lo de Heisenberg. Es como si ustedes, visto el automatismo, bueno, disculpen que a veces me imagino que estoy hablando con un auditorio de física. ¿No? Bueno, voy a asumir. En el automatismo también tienen las ondas, uno puede hacer las sumatorias de ondas y están las trigonometrías, senos y cosenos, pero eso es para entender y visualizar. Pero a la hora de trabajar, uno trabaja con factores que simplemente se lee ahí, digamos que es más práctico. Y también la mecánica cuántica matricial de Heisenberg es más práctico trabajar así. Lo otro, uno lo tiene conceptualmente mejor. Heisenberg era genial, pero no fue muy, digamos, fue un poco subestimado, pero era mucho más genial que Oppenheimer. Y tenían adelanto mayor. Y tenían todas las reservas de uranio, o sea, mucho más que Estados Unidos. Ellos tenían todavía que trabajar mucho más. Ellos tenían estratégicamente, o sea, ellos en principio podrían y deberían haber ganado esta carrera. Hay muchos ahí que no ganaron, pero en la especulación, después veremos de El proyecto Manhattan justamente nace a partir de, como ustedes saben históricamente, de la carta que escribió Albert Einstein y Leo Ziegler al presidente Theodore Roosevelt. Y el temor era de que los alemanes consigan esa bomba a partir del estudio de las ecuaciones de Einstein, ¿no? La conversión de masa a energía, que ya se sabía, inclusive ya se había probado, pero ellos justamente ya habían intuido, y muchos de estos inmigrantes, científicos inmigrantes de Europa, de Alemania, en el caso de Einstein, conocían de mano, de lleno, lo que es el fascismo, ¿no? Y por eso él decía, si ellos se hacen de una bomba poderosa, imagínate lo que sería el mundo. Entonces, envían esa carta recomendando de que ya hay un proyecto. Bueno, el proyecto Manhattan, pues, se forma, ¿no? El Congreso, los militares, los científicos, y uno piensa de que es una cuestión que estuvo solamente ligado al ámbito de la ciencia, ¿no? Solamente eran unos científicos, pero vemos que detrás de todo eso también había una conexión política fuerte, ¿no? Hay una conexión política de que deberían de ellos, están apostando de que en la guerra Estados Unidos debería tener la supremacía. Pues históricamente sabemos que los rusos llegaron a Berlín en mayo, ya prácticamente Berlín estaba rendida, o sea, los alemanes estaban rendidos y los americanos no tenían la bomba tan famosa para acabar la guerra, no la tenían. Entonces se aceleró más el proyecto y desde luego ya se sabía de antemano de que los alemanes estaban lejos, ¿no? Es un debate con respecto a el que estaba liderando el proyecto de la bomba en Alemania, que era el genial Heisenberg, ¿no? Y tenían, sí, muchísimos recursos, pero hay que tener en cuenta de que Alemania pues estaba bombardeada, estaba en guerra, tenían bastantes problemas logísticos y luego se percató que estaban sumamente retrasados. Entonces, el proyecto Manhattan, que logra la culminación con la bomba nuclear, y luego pues lanzada a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero miren, mientras que ya los rusos estaban en mayo del 45, Hiroshima y Nagasaki es justamente 6 y 9 de agosto, ¿no? Mira cuántos meses, ¿no? Es netamente una cuestión política, ¿no? Y de poder, ¿no?
Y también hay que decir que el proyecto Manhattan es uno de los últimos grandes proyectos donde se ha tenido tanto dinero como nunca antes, ¿no? Comparable con el proyecto también de lo que es los viajes espaciales, ¿no? La carrera al espacio, ¿no? Eso ha sido también muchísimo dinero, ¿no? Y entonces el proyecto Manhattan, lo que pedían los físicos, se lo daban. ¿Quieres esto? Toma. ¿Quieres lo otro? Es algo que un científico en la actualidad pues soñaría, ¿no? Queremos un detector de germanio hiperpuro, ya, mañana te lo traemos, ¿no? Es algo en el caso de los nucleares. Queremos un acelerador, te lo traemos, ¿no? Eso ya no ocurre, ¿no? Eso pasó en el proyecto Manhattan, ¿no? Porque había mucho dinero, ¿no? Y eso es lo que le permitió pues avanzar bastante en la carrera sin dejar de lado la cantidad de personas científicas que trabajaron y detrás también personas que ayudaban, que no se habla mucho, solamente hablamos de los científicos, no se habla de los técnicos, de los ingenieros, del personal que apoyó bastante. Por ejemplo, el caso de un grupo de mujeres, ¿no? Con el calotrón, ¿no? Eran varias mujeres que trabajaban el calotrón para separar el uranio 238 del uranio 235. El uranio 235 es justamente el que produce la fisión y es justamente ese uranio que era el difícil de conseguir. Entonces ahí ayudaron muchísimas mujeres que por varios años pasaron incógnitas. Algunas han enfermado de cáncer producto del contacto con el uranio, ¿no? Para variar. Ya sería otra conversación, ¿no? Pero hay muchísimas personas que trabajaron en un proyecto, se dicen que trabajaron más de 2.000 personas, o sea, no es solamente los científicos, porque no solamente los científicos, hubo, ¿no? Técnicos, ingenieros, médicos, militares, mujeres, estaban en varios lugares. Entonces, es un proyecto de suma importancia que albergó mucho conocimiento y esfuerzo humano, ¿no? Que, hay que decirlo, lograron el fin, pues, de hacer una bomba antes que los alemanes, y luego la política y los halcones de la Casa Blanca dijeron, bueno, a lanzarlo, ¿no? Sin importar, pues, la parte ética y moral que lo vamos a tratar en otro más. Ahí, para añadir un poco, eh, lo que querían es una reacción nuclear controlada, aunque debería ser más descontrolada que otra cosa porque era una bomba. Pero no habían partido a ciegas. Para comenzar, ya los alemanes que estaban trabajando en eso se certificaba que había el conocimiento. Y en general, en Italia habían comenzado antes con Enrico Fermi, digamos, y compañía, y otros. Cada uno, no digo, hay muchos personajes que no eran premios Nobel o futuros premios Nobel, que cada uno de ellos podría dar una película completa. ¿Ya? No, porque Enrico Fermi, por ejemplo, es tal vez el que yo tenga conocimiento, el único genio que era tan genio en la parte teórica como en la parte experimental. Era un nivel así. Y si ustedes se conocen un poco de historia de la ciencia, eh, habrán oído hablar de Ettore Majorana, un físico italiano, teórico, eh, también con sus problemas. Al final desapareció, no se sabe si murió o simplemente se escondió. Pero Enrico Fermi hablaba sobre Majorana cuando pidió al presidente italiano que lo convenciese a regresar de su fascismo para que se ayudase justamente los cálculos nucleares antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo trató de expresar así. Dice, hay físicos geniales que en acá, y está hablando a nivel de premios Nobel de Física. Hay otros físicos que pueden ver un poco más allá del horizonte, hacer un poco más, y entre ellos me incluyo yo. Pero hay otro nivel que están por encima, que pueden ver mucho más, digamos, visualizar cosas que la gente no ve. Sería el caso de este, como es el caso de Torre Mayorana. Enrico Fermi era un nivel superior, superior a la mayoría de los premios Nobel de física. El, las unidades, digamos, del tamaño del núcleo, que es un Fermi, un cuento, que justamente vimos ¿no? Enrico Fermi, que empieza la medicina el tamaño de un protón, perdón, tengo en honor a Enrico Fermi. El laboratorio Fermilab en Chicago, ¿ya? En honor a Enrico Fermi. Enrico Fermi y compañía lideraban el grupo de Chicago, justamente que contrastaba un poco el peso de Oppenheimer y compañía en los álamos.
pero que también apoyaron. Pero esto puede indicar un ejemplo. Ellos ya no tenían una relación controlada. Luis Álvarez, si lo escuchan en la película, un físico español, lo dice español, que es súper genial. Todo el que ha trabajado en nuclear, en física médica, las contribuciones que ha hecho en el acelerador lineal, física médica sin eso, que sería en diferentes partes, en la teoría del asteroide, justamente con la extinción de los dinosaurios, en la propuesta para estudiar usando los rayos cósmicos para estudiar las pirámides. Su campo era tan diverso, una cosa de otro mundo, solo él merecería un estudio. Feynman, ni qué decir, Víctor Weizsäcker, un polaco, era conocido como el oráculo en el proyecto Manhattan. Von Neumann, era un matemático, uno de los mayores matemáticos pasado, estaba ahí para los cálculos así. Solo estoy mencionando algunos, sabemos. Era así, todos con un nivel bien. Bueno, voy a extender un poco más tanto de esa parte, porque ya había mucho en base anterior, o sea, no era un proyecto a ciegas, era un proyecto que se lo iba a conseguir sí o sí, si se quería. La única duda era si se podían ganar a los alemanes, pero no de que se podía conseguir. Ya se había conseguido reacciones en laboratorio pequeñitos en reacción en cadena, y lo que querían es bombas en cantidad para producir un efecto mucho mayor. ¿Ya? Pero, como repito, la carrera era al principio únicamente para ganar alemanes. Y un poco aceptando, digamos, la parte moral de los científicos, eh, muchos creían honestamente de que estaban haciendo algo bien, tratando de ganarle la carrera a los rusos, pero a los alemanes, perdón, los alemanes habían demostrado su tecnología, los bombardeos, los D2, en fin, estaban superiores al resto, entonces sí podían creer que ellos podían producir, y definitivamente sí podían producir. Ya hay una teoría de conspiración que dicen que Heisenberg, ese gran físico alemán que estuvo apoyando, estuvo boicoteando el proyecto alemán. Pero esa es otra historia, porque ellos usaron en lugares agresivos para moderar los negocios, usaron agua pesada, entre otras cosas, y perdieron una carrera, digamos, que la tenían como una ventaja. Fue por los accidentes, podría ser. Tenían físicos geniales, que necesitaban, antes era bastante genial, pero había habido una fuga masiva de cerebros científicos a Estados Unidos. En Copérnico hacía, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no solo alemán, italiano, eh, la fuga dentro de Estados Unidos había la mayor cantidad de científicos que tienen en el mundo, europeos, en cualquier otra parte del mundo. Eran la mayoría europeos, pero no estaban en Europa. En Alemania se conservó una parte, y diría que menor. Los recursos eran igual de buenos. Eh, Aún se quedó sin incógnita si es que Heisenberg boicoteó su proyecto alemán. Pero sí, es especulación. Siguiendo con la temática, pues en este momento toca el tema ético y moral de las investigaciones nucleares, ¿no? Que muchas veces se va a ver bastante controversial. Profesor Solano. Bueno, adelanté un poco al decir que aparentemente la mayoría, si no todos, creían honestamente que los alemanes estaban en la carrera y que había que ganar, no iba a ser perjudicial para todo el mundo. Y yo también debo concordar con eso. Que habíamos, los alemanes, los nazis conseguían la bomba antes, quién sabe lo que habría pasado. Eh, pero en el momento que ya vieron que funcionaba, los alemanes estaban derrotados, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, porque pensó que no se debía usar. ¿Ya? Mm, es es un gran problema. No voy a defender a nadie en la parte nuclear, digamos que obviamente el conocimiento es importante. Si alguien debe parar eso y no investigar, eso es muy, digamos, polémico, por así decirlo. Pero lo que sí puedo adelantar es que
la cantidad de muertes que se produjo por la bomba es muchísimo inferior a la cantidad de vidas que se ha salvado con la energía nuclear, la parte médica. O sea, digamos, no hay punto de comparación. Bueno, para sus aplicaciones en la industria y demás, ¿no? O sea, es como la pólvora, son para fines malos, pero la pólvora se usa en todo tipo de construcciones, carreteras fuertes, la cantidad que ha servido para el progreso y para la vida eh, simplemente es mayor que la destrucción que ha costado. En la parte nuclear también. Por suerte, nadie ha querido continuar en eso. Hay algunos hechos históricos, sobre todo los rusos, que pudieron haber respondido a un peligro eh, de bombardeo nuclear y, y fueron suficientemente lógicos que para decir no, esto debe ser un error y no respondieron. Y aparentemente, por mientras nadie ha estado tan loco como para hacerlo. Pero eso no quita esa parte. Y quizás eh, que Federico puede hablar un poquito de la parte eh, política. Para mí la parte de los científicos no fue tan cuestionable, pero eso no, porque en ese momento Alemania presentaba un peligro aparentemente, como ciertos detalles, Alemania sí era un peligro grande latente para la mayoría. En la práctica, bueno, después se vio que no era tanto, pero la mayoría de la gente no lo sabía, ¿no? Eh, Ahora, si la pregunta es sobre el uso de la bomba nuclear, que no tendría que haberse usado en civiles y demás, bastaba con la demostración que se había hecho para que asustar. Ese es ya otro punto aparte. Eh, Dicho sea de paso, escuché un documental de uno de los militares pilotos americanos que hablaban el hacer la bomba, estallar la bomba contra misiles fue algo gravísimo, no era necesario para hacerlo, pero uno dijo, el límite no lo cruzaron cuando lanzaron la bomba, el límite lo habían cruzado antes, ¿ya? Cuando bombardearon con bombas clásicas, ¿ya? Bombardearon Kioto, me parece, y como las casas japonesas eran todas de madera, incendiaron una ciudad entera y cuentan que escucharon los gritos de la mujer. Aquí por lo menos digamos, fue malo, pero murió instantáneamente. No, no estoy viendo la parte, ¿no? Pero esas éticas también. Y luego había el otro de que eh, usaron la bomba a pesar de que ya Alemania estaba vendida y a pesar de que los japoneses ya iban a durar poco, no por salvar vías civiles, porque parte dice que lo hicieron para salvar vías civiles, pero si fuera así no habrían lanzado la bomba contra civiles. Eh, en buena parte lo hicieron porque si los japoneses se rendían antes, no iban a tener la oportunidad de poner la bomba en la gente y tal vez nunca lo iban a tener, porque posiblemente era tan impactante que nadie se iba a atrever. Otro el motivo. Eh, bueno, ética y moral, ligado a los científicos, pero tenemos que mirar el contexto que estaban viviendo el grupo de científicos. Son los científicos de hace más de 70 años en medio de una guerra, de una cruenta guerra que desangraba Europa especialmente. Y la mayoría también tenía, hay que ser sinceros, cuando uno comienza a revisar algunas biografías de los científicos, no es como ahora lo pensamos que ya hay derechos humanos, que hay niveles de que no se puede experimentar con las personas, ¿no? No se puede hacer, puedes poner a un ser humano y irradiarlo y ver qué le ocurre, ¿no? Pero ellos científicos en su época no tenía, había desde luego cierto, digamos, una valla ética, pero como estaban inmersos en la guerra, la gran mayoría se dijo que el gran peligro era la Alemania, el fascismo alemán, es decir, la ideología, ¿no? Y por esa razón, y como muchos de ellos habían sido inmigrantes, habían salido de Europa perseguidos, como el caso de Einstein, como el caso de Ziegler y muchos otros, entonces conocían de lleno qué fuerte era la ideología y para ellos era impensable de que gobernaran si tuviesen un arma poderosísima, podían
de alguna manera ser el gobernante del planeta. Lo cual Estados Unidos también, hay que dejarse de hipocresías, también se convirtió como un gobernante del planeta cuando sabía que tenía el poder nuclear y lo tenía que probar en la población. Y entre ellas también estuvieron los científicos. Oppenheimer estuvo diciendo qué puntos deberían poner en Japón para bombardearlo. Eso está documentadísimo. Inclusive calcularon la distancia que debería detonar la bomba para producir el mayor daño. O sea, eso hay que ser sinceros. O sea, se sabía el daño, lo calcularon, y más aún, después de las semanas, fueron varios científicos a chequear los estragos de la bomba, medir la cantidad de radiación que había dejado el polvo radiactivo, medir la radiación que habían recibido muchísimas personas. Entonces, ya se sabía, y como estaban, son gente de su época, gente en guerra, bueno, no hay problema, murieron 100.000, 200.000, bueno, eso es la guerra, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Luego, más adelante, cuando se establecen cánones morales, éticos y líneas ya un poco más arriba, les comienza a decir, no, bueno, sí, pues lanzamos la bomba personal civil, ¿no? Cuando comenzaron los grupos pacifistas y ya no se usen más la bomba, ¿cómo es posible, no? Entonces dijeron, bueno, sí, y eso es lo que le pasó a Oppenheimer, ¿no? Eh, Él emocionadísimo, todo, ya logramos esto, y decía, bueno, hay que probarlo, pero que para que lo vean, luego gritar, no, igual se lanza población civil, ya, entonces hay que calcular la población civil, todo eso, y cuando vio los estragos, algo que la película no muestra, ¿no? Los estragos de Hiroshima y Nagasaki, que esa es una de mis críticas a la película, solamente muestran a parlantes hablando, o sea, Oppenheimer y varios sentados mirando una supuesta película de los estragos, que eso debe ser, y yo creo que la mayoría los ha visto, es espeluznante, ¿no? Es el poder nuclear espeluznante para matar. Y luego lo que produce en las semanas, meses y años después, inclusive generaciones, puede alterar a los que estuvieron expuestos a una gran cantidad de radiación ionizante, ¿no? Pero ese también es un punto de partida que permitió a la dosimetría, ¿no? Mirando de una manera, digamos, bueno, al uso actual, ¿no? Gracias al estudio de los que sobrevivieron del ataque nuclear, se comenzó a tener no solamente mayor conciencia, sino se comenzó a establecer tablas de cuánta radiación podían recibir las personas y no matar, ¿no? O alterarlas, y se generaron los umbrales, ¿no? Desde el simple hecho del bronceo radiactivo que ya se conocía, desde el caso, por ejemplo, muy conocido de Feynman, ¿no? Que cuando se detonó la bomba, pues él estuvo en un carro, dijo, no, el vidrio me va a proteger de los rayos UV, que son los que me van a proteger. Teller y muchos de ellos echaban crema, ¿no? Para protegerse de los rayos UV, porque ya se había calculado que justamente la reacción en cadena del material fisionable producía energía, neutrones y radiación ultravioleta dañina. Entonces, esos estándares se comenzó a estudiar bastante en Japón, ¿no? Y luego, pues ya sabemos que horrorizados los científicos, ya la valla comenzó a subir, pero siguieron otros trabajando en ese proyecto más letal todavía, que es la bomba de hidrógeno, ¿no? Las bombas ya no nucleares, sino termonucleares. Y entre ellos está pues el padre de la bomba de hidrógeno, que es Teller, ¿no? Convencidísimo de que tenemos que ganar esto y tenemos que hacer la bomba 100 veces, ya no hablemos de kilotones, hablemos de megatones, ¿no? Y cuando hablo de kilotones, para las personas que no conocen, el kilos es 1.000 millones, ¿no? De toneladas de TNT, y el otro 1 millón de millones. O sea, estamos hablando de poder. Ya no se podía inclusive probarlo en un desierto, tuvieron que ir al mar para probar el tamaño de esas semejantes bombas termonucleares, como es la bomba H, ¿no? Y, y como ustedes deben saber, se ponía barcos, se ponía animales, se ponían militares a 5, 10, 15 y 20 kilómetros de las explosiones para ver las consecuencias de la radiación. Ahora ya muchos de los videos, de los informes, muchos de los que estaban secretos ya han sido liberados hace más de 20 años, pero todavía están con líneas de ciertos aspectos, ¿no? Se tenía bastante información, que es el punto de partida de la dosimetría radiactiva, ¿no? No era broma que inclusive en los inicios, para que vean que son gente de su época, de los años 40, los años 50, si nos vamos un poquito más atrás, la radiactividad que era tan, ¿no? Interesante, tan también extraña,
muchos de los científicos padecieron pues de los problemas de la radiación. Yo diría que casi todos los del proyecto Manhattan que estuvieron presentes en la bomba murieron de cáncer, la mayoría, ¿no? No solamente Oppenheimer por fumar tanto que le detectaron el cáncer a la garganta, Fermi, ¿no? Feynman, todos ellos han muerto, han visto una explosión nuclear y han recibido la radiación en una dosis calculada según ellos baja, pero lo que no intuyeron, bueno, a pesar de el polvo radiactivo, ¿no? La explosión liberaba pues radionúcleos, entre ellos cesio 137, cesio 136, yodo y una gran cantidad de esos radionúcleos, y se esparcía en la atmósfera, y luego el polvo, y ellos han recibido, se quedaba en la piel, se introducía de repente en las fosas nasales, entonces ellos han tenido algo, ¿no? Una cantidad de radionúcleos en sus cuerpos, ¿no? Que sería el estudio ya probabilístico, ¿no? A largo plazo de todo lo que tuvieron, no por la radiación directa, sino a lo que se le llaman los estudios estocásticos de la radiación, que también se estudió en Japón, ¿no? Porque ellos habían puesto límite y dicen, bueno, a estas personas que recibieron poca radiación, pero han recibido material radiactivo que está en el ambiente. Y hay que recordar que las bombas nucleares, termonucleares que se probaron, casi más de 1000 bombas se probaron, luego por los rusos, luego por los ingleses, por los franceses, es el que contaminó la Tierra y es lo que se le llama justamente los núcleos o los radionúcleos artificiales que están, inclusive acá en el Perú, el que se mide, que lo llaman los radionúcleos que el ser humano los ha generado, ¿no? Hay los radionúcleos naturales, como el uranio, el torio, el uranio 235, 238, el torio 232 y el potasio 40, que se llaman los radionúcleos naturales, producto de la formación de la Tierra, son la radiación natural, y los artificiales, producto del hombre, ¿no? Y entre ellos que se ha depositado en todo el mundo, está el que es un marcador, es el cesio 137, ¿no? Por las pruebas nucleares que se encuentran acá en Lima, se encuentra, pero a nivel de, hay que ser sincero, muy, muy pequeño, pero sí se encuentra. O sea, ellos no habían calculado que los vientos podían darle la vuelta a todos los polvos radiactivos, el agua podría también desperdigarse en varios mares y nos invadieron de radionúcleos artificiales que en algunas zonas todavía sigue siendo en altas, pero en la gran mayoría de la Tierra es pequeña, ¿no? Entonces, hay el grupo de los científicos que sí sabía eso, eh, como digo, son los científicos de su época, y también hay otros que vieron lo más pacifistas y se negaron, inclusive enviaron una carta de que no se detone la bomba. Y desde luego, pues las condiciones ya cambiaron para el 50, para el 60, ya se firmaron los tratados de paz y ya sé que, bueno, los países que tienen este armamento nuclear también hay que seleccionan a ciertos científicos porque siguen trabajando en eso, tanto Rusia como Estados Unidos, y buscan ahora los científicos que tengan sus niveles éticos un poquito más abajo, ¿no? Entonces, eso es cierto, ¿no? Porque yo creo que en la actualidad no estaría de alguna manera, ¿no? Probar con seres humanos, ¿no? De esta manera la radiación de aves de manera, ¿no? Entonces, ligado netamente a la política, está ligado netamente a la política, a los halcones, al poder, los Rus, la guerra con Alemania ya había terminado, bueno, lo probamos en Japón, ahora el problema ya no es ni los alemanes ni Japón, el problema son los comunistas, entonces hay que hacer la guerra. Y los rusos sabían que el problema ya no es Alemania, no es Japón, el problema son justamente el imperialismo norteamericano, entonces sigamos con nuestro proyecto. Y es otro también que sería una cuestión de hablar más, de repente en otro conversatorio del proyecto ruso, ¿no? El Oppenheimer ruso es justamente Kurchatov, el que formó el grupo de grandes científicos, y Rusia tenía muy pocos premios Nobel, ¿no? Había pasado una guerra devastante, y eso que muchos dicen la teoría conspirativa de que le llevaban toda la información y ellos se lo copiaron. No, ya se sabe que ellos tuvieron que probar todo lo que les llegaba del espionaje Manhattan, y eso pues los retrasó, porque dudaban mucho de que lo que enviaban los espías de Manhattan sea cierto. Inclusive en algunos libros hablan de que Stalin está muy fastidiado de que ¿por qué demoran tanto? Y Kurchatov decía, bueno, estamos probando porque no creo que todo lo que nos digan es cierto, y eso lo retrasó a los rusos, ¿no? Pero al final pues detonaron su bomba también, y eso puso la balanza, ¿no? Ya no solamente la nación imperialista norteamericana tenía el poder nuclear, sino también los rusos comunistas tenían, y la balanza se inclinó.
Y eso también es otra conversación que sería de el papel que jugó los espías, ¿no? En el proyecto Manhattan, ¿no? La cuestión dice, bueno, los norteamericanos van a tener la bomba, entonces ellos van a tener todo el poder, ¿no? Mejor le doy a otro poder que fueron los rusos, ¿no? Pero en las consideraciones éticas y morales de los que trabajaron en el proyecto Manhattan, me reafirmo de que son gente de su época, ¿no? En los años 40, pues, todavía había lugares donde no se daba asiento a las personas de color en Estados Unidos. Los obreros acá en Lima, me contaba mi padre, no podían caminar en una acera si no estaban con sombrero. Se podía pegar, tirar piedras a los chinos en el río Rima, que vivían ahí aislados, ¿no? Tirados. O sea, mira, esto es acá en el Perú. No estamos hablando del año 1800, ¿no? En los años 40 ocurría eso, ¿no? Imagínate en Estados Unidos la segregación racial que se les decía vivía. Entonces ellos, ¿no? Científicos blancos de orígenes europeos, las consideraciones éticas por el pueblo de Japón, la mayoría dice sí, no, algunos luego se retractan, no, bueno, sí, estamos probando con la bomba atómica, ¿no? Y cuando vieron los horrores se dieron cuenta de que tuvieron que subir la valla de ese aspecto, ¿no? Y esto es impensable hacer una prueba ahora, ¿no? Agarrar y en un desierto disparar una bomba atómica, ¿no? Ya eso vamos a hablar de los países que le llaman el club nuclear, ¿no? ¿Cuáles son los países que tienen las bombas atómicas? Que últimamente sabemos que es Corea, pero ya las ha probado bajo tierra, ¿no? Ya las prueban bajo tierra, porque imagínate soltar tanta la radiactividad, ¿no? Voy a añadir un par de cosas. En la época antes de la parte de la bomba y durante la bomba atómica, no se tenía tanto conocimiento de los efectos en el ADN y las formaciones, sí en la destrucción. Inclusive, como ya lo mencionó, en la bomba atómica ya hicieron pruebas en una isla también y con barcos a cierta distancia para ver los efectos en los soldados, porque siendo honestos, no se conocían los efectos tanto en el ADN y las informaciones que pueden haber. A tal punto, como lo has mencionado, la mayoría de los científicos sufrieron un tipo de efecto. Manejaban muchas cosas en los controles mínimos que ahora serían impensables. Eh, es más, Madame Curie murió de cáncer exactamente porque no tenía ni idea en la época. Inclusive más, la inseminación no era solo con eh, negros, también era el sexo femenino. Hiciera una morena y mujer, probablemente. Eh, y comunista, sí. Por ejemplo, en la época había juegos para niños en que incluían un Geiger, incluía unas muestras reactivas uranio, etcétera, para jugar. Es más, había una compañía que pintaba unos letreros, que no recuerdo con qué material reactivo. Eh, la cuestión es que, porque en la oscuridad se volvía fluorescente de forma natural, a cargo de mujeres, y para no desperdiciar la tinta, justamente tenían que hacerlo con el labio y seguían trabajando. Años después, a algunas se les cayó parte de la cara por efectos de la radiación. Fue terrible, pero lo que digo es que no se tenía tanto conocimiento de eso. Ya para la bomba nuclear de fusión, ¿ya? Porque la bomba atómica es de fisión, ya saben ustedes, ¿no? De separación, la nuclear es de fusión, ahí ya se tenía un mínimo conocimiento, no como ahora, pero tenía conocimiento suficiente como para saber que los efectos en el ser humano, así no se mueran, son terribles, ¿ya? Fue muy posterior a eso. ¿Quieres cambiarnos el tema? Continuamos. Tenía un par de ideas para contar. Quizás no tan relacionado con eso. Eh, no sé si corresponde a la parte moral, política y más, pero mm, la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, para el mundo, la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan cambió muchas cosas. Antes de, antes de la Segunda Guerra Mundial, el idioma de la ciencia era alemán, el de la música era italiano y el de la diplomacia era francés. Después de la Segunda Guerra Mundial, el idioma de la ciencia es inglés, el idioma de la música es inglés, y la política también, la diplomacia también es inglés. Cambió todo. Eh,
Estados Unidos era una potencia, pero este fue un punto de quiebre para volverse la potencia dominante. O sea, no solo porque él había estado aislado de la guerra, y que de paso entró en Europa en la guerra, eh, más opinión personal, más para evitar que los rusos tomasen Europa que para combatir a los alemanes. Eh, Porque es muy cómodo ver la guerra desde lejos sin intervenir mucho, no tiene menos daño, se espera solo al final. Pero en este caso, si ellos no entraban, los rusos iban a tomar toda Europa. Esta es una de las cosas. Pero bueno, quitando esa parte histórica, después de la Segunda Guerra Mundial no solo todo se volvió poder, sino que eh, para mí los tres grandes fuentes de poder en Estados Unidos son el comercio de armas. El comercio de armas es una de las fuentes enormes que tiene los cerebros científicos. Eso que captaron para el proyecto Manhattan, para otros proyectos, captar los cerebros científicos, vieron que era una fuente inagotable. Estados Unidos se dedicó a captar cerebros científicos del mundo. Fue muy bien dicho de paso. Y la tercera fue, con el control que tuvo, la parte de la industria del petróleo y con los países árabes, convencerlos, entre comillas, ¿ya? a, a que todas las transacciones comerciales fuesen en dólares, en petrodólares, que son las fuentes principales. Y bueno, eso pasa para mí, las fuentes económicas, ¿ya? En Estados Unidos son el dólar. El dólar es un billete, digamos, que eh, después de Nixon y compañía, que dijo no tengo que tener una reserva de oro, otra cosa en historia, no tengo que tener reserva de oro para respaldar la moneda, el dólar vale porque es el dólar y punto. ¿Bien? O sea, digamos, ustedes con un poco de historia, eh, Estados Unidos convenció, entre comillas, a los países árabes en la parte petrolera para hacer todas las sanciones en petróleo en dólares. Ya, ella fue una gran ganancia. Después vieron todas las medidas que es práctico hacer todas las transacciones de una moneda común, el dólar. Pero todos tenían que tener una reserva en oro. El dólar tenía que ser reserva de oro. Años después se mete en la guerra de Vietnam y está sobregirado. Y Francia se da cuenta que no casaban bien los números. Entonces Francia cambia las reservas de dólar para que se las cambien en oro. Un par de países lo imitan y ya esto significa que no se puede dar y ya dijo, ya no da más, no le cambia a nadie en oro y no la vale porque es de dólar. Y cuando se necesita algo, se tiene más. Es una fuente inagotable de riqueza que tienen los cerebros científicos, tal vez de la segunda o tercera, pero en los últimos tiempos también se está cambiando, y el armamento militar, el industria militar, son las tres grandes fuentes, y eso cambió casi en esas épocas. ¿Ya? Y ahí es un poderío que ha durado un buen tiempo. El, lo ético y moral también hay que ligarlo de que lo que pasó en los Estados Unidos después de los 50, ya se acabó el enemigo alemán, entonces el enemigo era justamente los republicanos, la ala dura, recalcitrante, que hay muchos investigadores, historiadores también que hablan de que el espíritu de Hitler se pasó de Europa, pasó a ciertos grupos de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora el enemigo por todo era los comunistas. Y tanto es así que el Congreso pues organizó la famosa etapa del marcartismo, ¿no? Perseguir a todos los que habían tenido un pasado con sindicatos, con el Partido Comunista, con simpatizantes de la Guerra Civil Española. Entonces se comenzó a perseguir a varios, y ahí entra a tallar justamente Oppenheimer, ¿no? Que se le puede criticar por muchas cosas, pero el detalle de que Estados Unidos como algo, de que decir, la hipocresía, pues, ¿no? La política dice, lo uso un tiempo, ya no lo uso, me estorba, entonces lo acuso. Y les pasó factura a muchísimos científicos, artistas, cineastas, ¿no? Y, por ejemplo, Charlie Chaplin pasó por el macartismo, ¿no? Entonces, son los grupos políticos que al final no tienen tampoco consideraciones éticas y morales y solamente buscan, pues, el beneficio de pequeños grupos, ¿no? El beneficio de los halcones de la Casa Blanca. Entonces dijeron, bueno, estos están hablando en contra de la guerra, ¡pam! Le lanzamos comités. A ver, ¿qué hacías tú en la guerra? Tú tenías conocidos a tal fulano que era comunista, del hermano, ya, tú eres culpable.
les quitaban permisos, no podían votar. Entonces, muchos científicos pasaron eso, que para ellos fue también muy doloroso, o sea, seguir en esas famosas comisiones que los sentaban horas de horas, había un comité y los sentaban y los acusaban, dicieran que tú les hacías y les podían quitar los permisos. Uno de ellos que es el que sufrió Oppenheimer, ¿no? Que le dolió en el alma, ¿no? Que luego, más adelante, en la etapa, bueno, termina Eisenhower y entra Kennedy, por ejemplo, le dieron pues un reconocimiento, le dieron el premio Enrique Fermi, ¿no? Ya que no ganó un Nobel Oppenheimer, le retribuyeron reconociendo su gran trayectoria y su contribución a Estados Unidos al gran proyecto Manhattan, ¿no? Son justamente lo que le llaman los políticos el péndulo cambia, ¿no? De tendencias de ultraderecha a derechas y a moderadas, ¿no? Estados Unidos nunca va hacia la izquierda, ¿no? Siempre va así el péndulo a la derecha y a la ultraderecha, ¿no? Entonces, llega Kennedy, lo reconocen, ¿no? Y reconocen a muchos otros que los habían pues maltratado en las épocas oscuras del marxismo, ¿no? Entonces, a veces algunos filósofos dicen que lo ético y moral corresponde a nuestro tiempo y en cada línea, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de esclavitud para los griegos en la etapa de la antigua Grecia. Sócrates, los grandes filósofos, convivían con la esclavitud, a sabiendas que visto de este modo sería. Entonces, la mayoría del proyecto Manhattan vivieron una guerra, no había tantas consideraciones éticas y morales, tenían la valla muy baja, ¿no? Y ahora estamos en lucha constante. Los científicos siempre se tienen que luchar por las consideraciones éticas y morales, ¿no? Entre ellas, justamente, es no hacer experimentos con seres humanos. Ahora la valla está poniendo más alta, inclusive no hacer experimentos con animales, ¿no? En el caso de la industria cosmetológica que probaba con monos, que probaba probando de químicos, entonces eso hace de que ya la valla comience a subir más, ¿no? De que respetar la vida, ¿no? Respetar la vida en la Tierra, por más que sea inferior, algunos dicen, o que no sea con los cánones de la normalidad del ser humano. Entonces, visto desde ese punto de vista, seguimos en la lucha de los derechos humanos, que por ejemplo acá en el Perú muchísimas personas de ultraderecha y conservadores creen que son cojudeces, ¿no? Derechos humanos no sirve. Lo importante es el dinero, el resto no sirve. No, no, sí sirve. Y justamente el Perú es un país subdesarrollado porque no apostamos a regular muchas cosas y entre ellos la captación de cerebros humanos, ¿no? Tampoco apostan, ¿no? Acá lo único que quiere la mayoría de gente es enriquecerse y punto. Y ahí viene pues los conflictos éticos y morales, porque son los que más se golpean el pecho, los que dan donaciones a la caridad, los que ven a un niño y le regalan, ay, pobrecito, pero no le pagan a sus trabajadores, o los que agarran y van los domingos y dan el diezmo, pero luego tienen a una empleada del hogar que trabaja de lunes a domingo. O sea, hay muchos detalles de la hipocresía de muchas personas, ¿no? Entonces, la ética y moral hay que formar poniendo las vallas cada vez más altas para eso, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, ya sea ciencia, ingeniería, medicina, siempre tener muy claro esos límites. Si no vamos a tener, si a ti te gusta el dinero, como siempre le digo a mis estudiantes, pues no estudies, ¿no? Pues el dinero lo puedes hacer muy fácilmente, o si estudias y te gusta el dinero, entonces ya tienes el trampolín, ¿no? Como es el caso de las famosas industrias farmacéuticas de multimillonarios, como el caso de Sackler, que todo el imperio en Estados Unidos formado por los famosos medicamentos que usan la opioides, ¿no? Y son una familia de multimillonarios, ¿no? Entonces, eso es un detalle que quería comentarles con respecto a las consideraciones éticas y morales. Voy a añadir un concepto y digo un poquito tanto del tema, que parece que es interesante. Pero un detalle análogo que le pasó como pensando, pero mucho peor, fue en Inglaterra con Alan Turing, justamente que también y todos han visto la película de Nemo, yo también es un matemático genial, como de ciencia de la computación, y muchas cosas que ayudó a descifrar el código enigma de los alemanes, salvó muchísimas vidas, pero después que terminó la Segunda Guerra Mundial, que ya no era útil, fue acusado y condenado por ser homosexual, por ejemplo. Y bueno, la mayoría sabe la historia, pero según dicen, comió una manzana envenenada y que el logo de la Apple debido a eso. Pues, no está calificado. Pero eso es un ejemplo de esas cosas, ¿no? Que se dan solo de ellos, pero bueno, ingleses y americanos tienen muchas cosas en común en esa parte.
lo cual no quiere indicar que los animales hayan sido santos de época, o que los justos o que otros tampoco, ¿no? Pero ese es un ejemplo de las cosas de los extremos que hay que evitar. Lo cual no quiere decir que no sea investigación. Por ejemplo, tanto la ONU como el SAR europeo nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial para unificar muchas cosas. La ONU, las Naciones Unidas, eh, nació justamente para evitar este tipo de lucha y paso con todo lo bueno o malo que está haciendo la ONU. Un comentario aparte, la FIFA tiene más miembros países asociados que la ONU. Un par más. Pero bueno, quitando eso, el otro es el CER. El Laboratorio Europeo es el Centro de European Research Nuclear. Ya, fue un laboratorio europeo para investigación nuclear porque la física nuclear era lo más adelantado de la época. Se transmitió inicialmente en el área de física nuclear y después de altas energías. En altas energías consideramos las energías nucleares como energías medias, menos 100 voltios, altas energías desde giga 8 voltios para arriba. Y esta investigación, digamos, inicialmente nuclear y después en alta energía, salió en el con un laboratorio europeo para hacer investigación fuera del ámbito de la política. O sea, la investigación es buena y no es de que prohibiéndola se va a cortar lo malo que puede haber. Sí, tiene que haber control, pero es como eh, hace unos años, yo estoy como que se me ocurrió, pero cuando llegué en los cuatro mi entonces tenía que tener el colegio, tenía que estar estable para ello. Bueno, historia. La cuestión es que, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, había un profesor, recuerdo que mencionaba que a los alumnos les prohibía que los trabajos que les daba lo hicieran escritos por computador, porque después se podían copiar en internet. Así que les exigía que lo hicieran manuscritos. No sé si hay sentido para mí. Es más fácil verificar si me dan un PDF, un Word, digamos, es más fácil verificar que ha sido alguna copia que manuscrito. El chat GPT, ¿se prohíbe o no se prohíbe? ¿Tiene sentido prohibir? El celular, ¿se prohíbe o no se prohíbe? No tiene ningún sentido, eso es ir contra la corriente, eso es sí o sí. El teletrabajo, ¿se prohíbe? Las aulas virtuales, ¿se prohíbe? Se podría prohibir. Y acá podemos tener opciones diferentes, está mal contactando con esta posibilidad, pero el mundo está virtual y si no hay mucho cuenta que dar. Hay universidades como en España que es completamente virtual. La UNAM de México, una de las más importantes de América Latina, era 100.000 antes de la pandemia, ahora es como 200.000, la mitad virtual. Eh, Teletrabajo, es algo que no hay vuelta que dar. Yo decía, una profesora me decía, ¿qué educación vamos a dar a los estudiantes? Lo estamos educando para el futuro, porque el futuro es así, el futuro no va a ser todo presencial, al contrario, cada vez va a haber más virtualidad con todo lo bueno y malo que presenta. En realidad es una cosa muy importante, pero nos gusta o no nos gusta el mundo la virtual. Uno va a trabajar aquí para gente de Europa, Estados Unidos, de Japón, de Asia, y tiene que ser. Hay gente de la India que trabaja en la India para Estados Unidos, Europa, y no, el mundo es así, y es así como tiene que ser. La pandemia, con todo, tuvo cosas muy buenas. Por ejemplo, mucha gente dejó de estar securizado en Nueva York, por ejemplo, y se fue a los suburbios o a otros pueblos más tranquilos, con menos violencia, a trabajar en sus lugares. Y todo lo que habían dicho de que no se podía hacer exactamente, no se podía tener trabajo porque era información muy importante, clasificada y demás, llegó la pandemia y se pudo, no con la educación. La educación virtual, porque no es fácil, pero personal, no es malo. Y si no funciona tan bien, es porque nosotros los profesores tenemos que adaptarnos a la cosa. O sea, no podemos enseñar con los conocimientos que tenemos para. Y bueno, igual es con el caso de inteligencia artificial. No hay vuelta que darle, eso está y va a continuar. Pero nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que, sobre todo los profesores, ¿no? Tenemos que aprender de eso, usarlo como una herramienta. Por ejemplo, inteligencia artificial, el peligro no es la tecnología. Ya han visto
en esto, a los Schwarzenegger con cuál era la película, Terminator, y del futuro, y además que la inteligencia artificial tome se haga bien el mundo. El problema no es la inteligencia artificial, sino es para evitar esos peligros que vamos a dejar de investigar. En nuestra opinión, el problema, digamos, de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, hasta ahora por lo menos, no tiene punto de comparación con la inteligencia humana. Sí es algo más rápido, es una herramienta muy buena, pero es una herramienta. El peligro no está en que la inteligencia artificial nos gane una ficción, pero el peligro está de que haya gente, no voy a decir idiota, pero que sea la palabra más adecuada, que piense que la inteligencia artificial es tan inteligente que le dé poder de decisión, ¿ya? Sobre el ser humano. Por ejemplo, un juicio, por ejemplo, en Estados Unidos, en unos aeropuertos, usan inteligencia artificial para detectar sospechosos de posibles, digamos, de drogas, de armas. Lo que va, esto resultó que el 80-90% de los sospechosos o eran negros o eran latinos, pero todo eso depende mucho del, claro, del programador. Ya tiene un background de las bases de datos que tiene, digamos, es una herramienta, una herramienta como cualquier ¿cómo se llama esto? Experimento, digamos, uno lo tiene que tomar con eso. O sea, en ciencia no hay ningún experimento que sea la verdad absoluta. ¿Ya? Va a haber otros experimentos para contrastar. Por ejemplo, este de superconductividad a temperatura ambiente, lo han tratado de verificar y aparentemente no. No, y ese es el potencial de la ciencia con respecto a cualquier hecho que sea parecido, o filosofía. En la ciencia, lo primero que se hace es ponerlo al escrutinio y que se lo critiquen, se lo verifiquen por una vez, y alguien lo comprobó, no basta, alguien más, ya, y basta que uno lo muestre en contra para que lo que se dice está mal. Pero es bueno eso, ya. Investigación está bien, no puedes cortar eso, y al contrario, por ejemplo, una participación. Por ejemplo, hay el voto electrónico, hay gente que está a favor o en contra porque puede ser hackeado. El problema no es el voto electrónico, al contrario, el problema es que le colocan muchos detalles. Es como las leyes más simples son las que mejor funcionan porque son poquitas. Cuando le colocan muchísimos detalles, ahí es donde meten de contrabando muchas cosas. En un código, el código del programa para voto electrónico debería ser muy simple, debería ser disponible para todo el mundo y que lo vean. Si no, así lo puedes hacer. No, al contrario. Cuando es un código grande, en algo tan simple, es que ahí es donde le meten cosas de más. Deberíamos, son herramientas, nosotros debemos adaptarnos. Como una discusión con cuando hubo la pandemia, que decía, no, la virtualidad es malo, no se aprende, digamos, eso no es educación, hay que aprender. Decía, lo quieran o no, esta es la realidad de todo. El mundo de puntos de división, la pandemia solo ha acelerado eso. O nosotros se adaptan, o hay toda una generación de jóvenes como ustedes que han nacido en la media, en la educación virtual, han nacido con todas las herramientas, van a regresar con un título, un grado, un posgrado, una maestría, doctorado, van a comenzar con la carrera, están dispuestos a comenzar de abajo, así que si nosotros no adaptamos, nos van a pasar por el piso. Y con todo eso es lo que corresponde. O sea, estoy de acuerdo. Uno tiene que adaptarse, no me quedo, pero es un poco. Sí. Y en la investigación también es así, o sea, no es cortando la investigación que se va a evitar el mal, digamos, al contrario, conociendo más la investigación que yo puedo evitar las cosas malas y le puedo dar mejor uso resultados. Conociendo lo malo que puede hacer, los efectos, ya por ejemplo, si yo no conociera nada, digo yo, la bomba atómica es un efecto, ya decíamos, sí, una bomba que sobre los japoneses, los alemanes, sobre los rusos, sobre los coreanos, que sean, no está mal, obviamente se meten en la guerra, están Rusia, Ucrania, una bomba ahí, matan unos cuantos, pero cuando uno ya sabe los efectos que puede tener, los alcances que puede tener, y las consecuencias morales, políticas y demás, obviamente que todos tenemos que tener un conocimiento, entonces uno ya lo va limitando, pero no es
no es dejando de aprender, dejando de entender que se va a evitar las cosas. Alguien lo va a hacer. La bomba era un sí o sí. No es de que Alemania, Estados Unidos, Rusia, ya solo produció reacciones. Iba a ser sí o sí. La guerra fue un acelerador, como los vuelos a la luna, digamos, la Guerra Fría fue un acelerador, pero es algo que sí o sí se iba a hacer. Colón descubre América, entre comillas, ¿no? Pero también es un evento que iba a pasar, o sea, digamos, ya había pasado anteriormente, obviamente, pero digamos, el redescubrimiento de América por los europeos es algo que sí o sí iba a pasar, hay cosas que no había, y de paso, el que nos conquistaran, primero los españoles iban a hacer, qué sé yo, los ingleses, o cualquier sistema social, no había cómo cambiar las cosas, retrasar un poco, sí, pero son cosas que van a pasar. Con un poco de conocimiento podríamos haber realizado unas cosas por otras, pero evitar el conocimiento no es el camino para no todo el contrario. Bueno, como sabemos, el tema de la ética y la moral es bastante cuestionable. Imaginamos que eso también se lo habrá cuestionado Oppenheimer. Recordemos para esto las palabras que dijo él. Unos detalles. The world would not be the same. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu script, Es el internet. Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. Bueno, esas son las palabras que Oppenheimer dio después de haber de haber lanzado la bomba atómica. Por el momento tenemos algunas preguntas por parte del público, pues en diferentes redes sociales, y también ustedes pueden hacer preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan letal y cuál es el arma nuclear más poderosa actualmente existente? Bueno, según lo que informa, hay un organismo de control de armamentos, ¿no? El Organismo Internacional de Energía Atómica tiene su organismo también de verificación y control después de los tratados de no proliferación de armas nucleares, ¿no? Que desde luego países como Israel y Corea del Norte no lo han firmado. Entonces se conoce que la explosión o la prueba más, digamos, poderosa que se haya tenido registro es la de los rusos, la famosa bomba del zar, le dicen, la de zar. Inicialmente era de casi 100 megatones, imagínense el poder de 100 megatones, y al final con los cálculos que ellos hicieron, lanzarlos en las estepas de Siberia, redujeron mejor que a 50 megatones, ¿no? La bomba de Hiroshima y Nagasaki se mide en kilotones, o sea, 10 a la 3, en cambio las otras grandes son de 10 a la 6, ¿no? En megatones. Entonces, ese es el registro de la bomba que se tenga
al menos según la información de los rusos, de los norteamericanos que se haya probado, ¿no? La máxima ha sido de ahí. Otra pregunta es, ¿cuál es el impacto social del lanzamiento de la bomba nuclear? Eh, Tal vez sea controversial. Y yo creo que el número de muertes, aunque suene muy estadístico, no sé si hubiera cambiado mucho el lanzar la bomba. Eh, Perdón. Ahí puede ser controversial y puede sonar muy frío. Si no se hubiera lanzado la bomba, habría continuado y el número de muertes tal vez habría sido equiparado. Ahora, el impacto de un país como Estados Unidos, como una potencia con un arma súper destructiva, eso impactó en la política y en la economía. Y bueno, después Rusia que apareció, sí tuvo impacto. Y también en la parte moral hubo que mucha gente se cuestionara y comenzar a trabajar en contra de esas cosas. Así que él tuvo su eh, lado bueno dentro de lo malo que hay. Mm, es difícil dar una opinión así en estos temas. ¿No? Como dije, ya hubo algunos antes de la bomba en Japón, a una ciudad entera, o sea que como también murieron como 30.000 todos quemados y los pilotos escuchaban a kilómetros de distancia los gritos. En Europa también hubo franceses que bombardearon a los ingleses como bombardearon alemanes, bombardearon unas aldeas francesas, los alemanes hicieron cosas malas en Rusia y los rusos se vengaron. En una guerra no hay buenos y malos, solo hay malos y peores, digamos. Es muy difícil, pero quizás lo positivo sea de que se vio todo lo malo que sea y hay mucha gente que trató de ponerle un controles candados a eso, como las Naciones Unidas, por ejemplo, y los tratados de no proliferación. Y aparentemente, dentro de lo malo, aparentemente ha funcionado porque nadie ha usado esas bombas para una guerra. Y ese es el lado positivo dentro de todo lo malo. Es claro que tener un espada ahí pendiente de la cabeza del mundo todo el tiempo no es muy agradable, pero bueno, aquí estamos. ¿Alguna pregunta por parte del público? Buenas noches. Bueno, yo soy un humilde ciudadano. Eh, el asunto es el siguiente. La bomba atómica, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué se diferencian las bombas que se han construido hasta el momento? La bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones. ¿Y qué otras bombas hay que quizás no sabemos, ¿no? Los mortales comunes. Gracias. En el caso de la bomba atómica sabemos que existe porque la probaron. Sabemos que hay aproximadamente 7 naciones que contienen los armamentos nucleares. Se les dice en la jerga el club nuclear. Está Rusia, lo que era la antigua Unión Soviética, está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, está justamente lo que es la India, lo que es Pakistán, Israel, y justamente estos 7 se ha sumado Corea del Norte. Y próximamente, ya es Vox Populi, el organismo ha alertado, Irán. Entonces, eso le da un balance estratégico, político, de negociación. No, uno se pone a pensar, por ejemplo, el caso de Trump, que viaja a Corea del Norte a reunirse con Kim Jong-un. No es casualidad, es un poder nuclear que le tenía, ¿no? Como dijo, es una espada de Damocles detrás de las cabezas. Entonces, se sabe que hay unas bombas atómicas. Las bombas atómicas son las bombas de fusión, de fisión, de dividir el átomo, y luego hay las bombas de hidrógeno, que son las bombas termonucleares de fusión, fusionan el átomo.
son mucho más poderosas. Luego, está en una línea de sombra. Estados Unidos y Rusia son los únicos que tienen, son las famosas bombas de neutrones. Es una bomba atómica, pero está garantizado de que lo que más dañaría no es la explosión, sino la emisión de neutrones acelerados que pueden matar a organismos vivos. Solamente está entre la línea de mito y realidad. Algunos científicos sí hicieron pruebas, y de ellas se desprende también, de la bomba de neutrones se desprende el pulso electromagnético, que es la causa que genera las bombas atómicas, que fue alertado en la explosión del proyecto en Alamogordo, la primera bomba atómica. Se malograron muchos de los equipos, ¿no? Luego se avisaron de que fue fallas producto del pulso electromagnético, que sería toda una conferencia hablar sobre eso. Entonces, dicen, también la línea de la especulación no está comprobado, que se tiene bomba de pulso electromagnético, ¿no? De malograr todos los aparatos electrónicos. Tanto es así que las naciones como Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, todavía en sus aviones especializados que tienen las ojivas nucleares, ¿no? Y los submarinos, por si acaso en el mundo se cree, pues está documentado, 15.000 misiles nucleares, apuntando a todas las capitales y ciudades A y B. O sea, estamos en lo que le llaman el reloj del ataque nuclear en 1 minuto para las 12, le dicen, ¿no? O sea, hay bombas nucleares un montón, termonucleares un montón, en submarinos, en barcos, en tierra, y lo que sí no hay es en el satélite. Rusia hizo un proyecto igual que los americanos, Donald Trump también dijo de hablar de la guerra en las galaxias, de proveer bombas atómicas, pero no se ha llegado a eso, porque sería, acuérdense que los satélites, a pesar de todo el conocimiento que tenemos, siempre hay una alta probabilidad de que digámoslo así, la trayectoria pueda caer por aves motivos. Entonces imagínense que caiga pues este armamento nuclear, algo no deseado, ¿no? Y entonces eso es lo que se conoce hasta el día de hoy, ¿no? Ya el resto es especulación, ¿no? Pero a ciencia cierta, sí verificable, las bombas nucleares y las bombas termonucleares, la de hidrógeno. Las neutrones y la de pulsos, especulaciones hasta que las prueben, ¿no? Y las veamos de repente, ¿no? Como decía, se le dice, es una frase apócrifa de Einstein, ¿no? Que la primera, el señor Einstein le dicen, ¿no? Eso no es correcto. Usted que ha visto el desastre, la primera bomba atómica que terminó con la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería la tercera? Y él dice, pues no, yo creo que después de ver esto, la tercera será con palos y piedras. Sí tenemos el poder, como hay muchas películas apocalípticas, Terminator, ¿no? De destrucción de la Tierra, sí lo tenemos. Yo te digo, hay 15.000 misiles nucleares, ojivas nucleares se dice, y hay toda una parafernalia de que no solamente se lanza un misil, sino que del mismo misil sale un racimo de bombas, ¿no? Con el poder de borrar ciudades de 30, 40 hasta 50 kilómetros, borrarla del mapa, ¿no? Calculado y determinado, porque ellos lo han probado en el mar, han calculado, si sobra volamos Lima, ¿no? Lima de aquí a Ancón, 42 kilómetros, sobra una termonuclear, una bomba tipo tal, ahí tenemos, dirigida a Lima, Nueva York, todas las capitales, por si acaso el club nuclear lo tiene a toditas las capitales, así apuntadito, más ciudades que no conozco, igualito. Entonces va a ser difícil salvarse de una hecatombe nuclear, ¿no? Siendo apocalíptico, ¿no? Puedo llegar a algo un poquito más optimista. Volviendo a la pregunta técnica de la diferencia de la bomba atómica, de fisión y de fusión, bueno, la mayoría ya sabe un poco de la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Igual a mc cuadrado, más o menos en la de fisión, para hacer más o menos, ¿cómo se llama esto? Hay una fracción del 1% más o menos que la energía de masa mc cuadrado que se convierte en energía de cinética de los isótopos que salen y las emisiones que salen. En la bomba de fusión, que es cuando se compactan y demás, dicho de paso, en la película pueden ver que la propuesta era lanzan una bomba convencional para presionar y producir la bomba atómica, y para eso que produzca la condensación de la bomba de fusión. Pero en principio una bomba de fusión es más o menos, se puede llegar a liberar hasta un 10% de la energía de masa aproximadamente.
La bomba, yo soy optimista que no van a lanzar nada para destruir eso. La bomba de neutrones tiene la ventaja de que puede destruir, pero te deja todos los edificios intactos, todo el edificio intacto que empieza, que ya no les interesa destruir una ciudad porque pierden todo. O sea, les interesa destruir a las personas y buscan esa parte intacta que es interesante. Eh, interesante de la parte mala, ¿no? Pero bueno, no tanto especulación. La otra es, había una anécdota de el primer espionaje había de ambos lados, de los aviones MiG rusos que fueron un desertor que cayó en Japón. Inmediatamente antes de devolverse a los rusos, inmediatamente todos los americanos llegaron con los japoneses a estudiar y encontraron que el sistema electrónico ruso estaba con válvulas de vacío ya pequeñitas, pero en la época que ya todo es semiconductores, que los rusos están súper atrasados. Y alguien con más científicos, tal vez, pero tal vez no. Hay cálculos, estudios de que se pueden hacer bombas atómicas o nucleares un poco más, menos potentes a ciertas alturas, sin dañar, sin destruir ninguna ciudad, pero suficiente para destruir casi todos los sistemas de telecomunicaciones de unas zonas enormes del mundo, en cuanto a la parte digital. ¿Cuántos de ustedes podrían vivir sin el celular una semana? No sé si se puede mencionar. Sin luz, sin televisión, sin celular, sin internet. Solo para que tengan una idea, es súper complicado, pero ya hay estudios para eso. Inclusive más, hay unas especulaciones, creo que en la CIA después han sido clasificados y demás, cuentan cuando en plena Guerra Fría los Estados Unidos apuntaban con sus misiles a Rusia, obviamente. Pero no solo a Rusia. Según lo que cuentan los estudiantes, es que también había misiles apuntando a otras ciudades, como Buenos Aires, Sao Paulo y otras más. ¿Por qué? Porque si había una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, ellos querían destruir y no querían dejar que apareciese otra potencia, obviamente que no iba a estar destruida y que podía quedar por encima de ellos, así que también se aseguraron de eliminar la posible competencia. No, es un juego muy sucio, pero en parte poco. Okay. Otra pregunta. Bueno, más que una pregunta es, no sé si podría explicar de manera breve el proceso de fisión nuclear y en qué momento de lanzamiento, o sea, en la trayectoria, se produce este proceso de fusión. Se puede, no, es que no interesa, no es práctico para tratar de destrucción de que sea un impacto. No es práctico que la bomba explote en tierra. Al contrario, lo que nos interesa es que explote a cierta altura, porque es el shock, digamos, ¿cómo se llama esto? Eh, el shock que produce, digamos, sobre todo en el aire, digamos, que va a sacudir, va a destruir las casas. Esa es la parte que le interesa maximizar. Si cae en tierra, se reduce la destrucción, el impacto destructivo, el poder destructivo a tal vez la quinta, la décima parte. A cierta altura se maximiza. Ahora, optimizar eso va a depender del poder de la bomba. Obviamente ahí puede ser entre 10.000 veces el poder destructivo de la bomba atómica. Entonces, de acuerdo a eso, yo quisiera hacer mayor poder destructivo, tendría que ayudar a qué altura voy a maximizar la difusión. Es un concepto que digamos que destruye la y demás. La parte reactiva es una fluctuación adicional. Los problemas, digamos, de ADN y demás que son profesores, no son adicionales. Lo que interesa para ellos es maximizar la difusión que tiene la. Entonces, va a depender de del poder de la bomba y lo que quieran de destruir. Ahora, es una parte más raro,
y si es un país seguro, no, como digo, es más práctico destruir todas las telecomunicaciones. Eh, imaginen, imaginen un ejército que no puede comunicarse entre sí, ¿no? La Primera Guerra Mundial, además, dicho de paso, todas las películas que ustedes ven como y películas así, todos de dramas y demás, suceden porque no se enteraron de algo que pasó, como ejemplo, se enteraron que era todo un truco, que el otro estaba muerto y cosas parecidas. Si tuviesen celulares no pasaría. Entonces, si estudian las telecomunicaciones de satélites no pueden estar comunicados, estarían como, qué sé yo, como las películas donde uno tiene un sistema de visor infrarrojo y todos estamos cubiertos, los otros no pueden ver, los podrían matar y hacer rápidamente sin destruir la ciudad. O sea, digamos, ya no tiene más prácticas. Por ejemplo, alguien hablaba de que los chilenos hacen la guerra. Están locos. O sea, Chile tiene medio Perú, con el presidente de Chile, digamos, ellos no van a destruir sus negocios, no les conviene, digamos, y así la bomba no variante no es para destruir las instalaciones que se pueden usar, es para destruir a las personas, sobre todo los ejércitos. Entonces, hay formas más prácticas que quieren tener el poder de El detalle de la fisión, más que todo en el caso de las bombas, es el mecanismo de llegar a la masa crítica, la criticidad, ¿no? De justamente producir lo que le llaman la reacción en cadena incontrolable. Entonces hay distintos mecanismos de la bomba atómica. Por si acaso, todos los mecanismos de las bombas atómicas son conocidos, ya se estudia, saben. O sea, eso puede cualquier nación tenerlo. El detalle es justamente lo que necesita la materia prima, ¿no? En este caso puede ser el uranio 235, que es una rareza, pero hay natural. Entonces, producir ese uranio es un indicador de que tú estás queriendo hacer una bomba atómica, ¿no? Y plutonio también. Entonces, llegar a esa masa crítica es, por ejemplo, el caso de la bomba de Hiroshima es por la técnica de pistola, como una pistola, ¿no? Entonces, había una masa subcrítica y le tenías que introducir un poco de la masa para que llegue a la criticidad y emita neutrones y esos neutrones choquen, rompen los núcleos atómicos, esos núcleos atómicos sigan rompiendo y en ese proceso se genera la energía. Entonces, para llegar a esa pistola es justamente en el momento donde quieres el mayor poder para generar la mayor destrucción, como yo comentaba, ¿no? Nunca las bombas atómicas tocan el suelo, ¿no? No, se determinó a qué altura, ¿no? Estamos hablando, inclusive se habla de 8.000, 9.000 pies, ¿no? Ahí donde para producir la mayor destrucción. En ese momento el gatillo está cayendo, ahí cae el gatillo y empieza, porque eso es una cuestión de milisegundos y segundos, ¿no? De reacción. Eso ya lo conocen todos. Hay otras técnicas, otras bombas, de hidrógeno primero el hidrógeno es una bomba atómica convencional de fisión, perdón, y luego presionan al núcleo y comienza a ver la fusión y liberan mucha mayor energía, ¿no? Es dos mecanismos, ¿no? Esas se probaron en el mar, ¿no? Se ve primero el momento en que hay la primera bomba y luego la siguiente que engloba 10 veces más en la pequeña bomba, ¿no? Es así, ¿no? Ese es el poder de los rusos y los norteamericanos que los han probado, ¿no? La bomba de neutrones, insisto, sigue siendo todavía bastante especulativo, ¿no? Y ya no quedan físicos vivos que hayan visto bombas con su propio ojo, ¿no? Ese hongo nuclear desde el suelo hasta las nubes, como, ¿no? Han comentado muchísimo, es algo espeluznante, ¿no? Y ya no hablemos más de la contaminación que da, los niveles de tesis, tantas cosas. todo común. También solo un comentario adicional. En Estados Unidos hace tiempo que no hacen pruebas de atómicas nucleares. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen uno de los mayores poderes computacionales en el mundo y en una buena parte lo usan para las simulaciones de la bomba. Ya tan conocida la tecnología, digamos, que pueden hacer la simulación y las predicciones de acuerdo con la cantidad de tanto de bombas atómicas como de hidrógeno con bastante precisión. Sí, de ser optimista, en estos momentos no tiene sentido hacer una guerra nuclear que tradicional. Una guerra es económica y definitivamente de lejos la están ganando, así que
Eh, es como decía, como lo de Chile, no necesitan hacer una guerra, ya nos ganaron la guerra económica. Es fuerte. Buenas noches, gracias por la charla a los profesores, a los colegas. Soy Julio Fabián, también profesor de la Facultad de Física. Un comentario nada más. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues supuestamente ganaron los buenos, ¿no? Ya todo iba a estar bien, bien, los países iban a estar, que habían estado sometidos, pues iban a estar liberados. Pero eso no pasó en gran parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francia. Francia tenía muchas colonias en el mundo. Y eh, Indochina, en ese tiempo, pues gobernado muchos años por Francia. Ho Chi Minh le dice, pues, al presidente de Estados Unidos que libere, ¿no? Que le pida a Francia que los deje libres. ¿Y qué dijo Charles de Gaulle, ¿no? El presidente de Francia, ¿no? Está loco, ¿no? O sea, si no nos vas a apoyar, vamos a ir con los soviéticos porque ellos nos van a apoyar. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? No, prefería ver a Francia con ellos, ¿no? No importa, sométanlo a Indochina, al final es un pueblecito, no importa, ¿no? ¿Sí o no? Y después con el tiempo, pues ya los franceses no pudieron porque ya Indochina se armó bien y los venció. Ella entró a tallar a Estados Unidos, ¿no? Esa es la famosa guerra de Vietnam, ¿no? Y los vietnamitas son los únicos que lo han vencido en la historia del siglo XX a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pudo vencer una gran potencia con gran armamento nuclear? Claro, porque detrás estaba ¿quién? Al costado estaba China y la Unión Soviética, que ya tenían armamento nuclear, ¿no? Y claro, ¿y cómo tuvieron ellos armamento nuclear? Claro, hay toda una historia, ¿no? De la cantidad de espías, espionaje, ¿no? Que hubo, ¿no? Para que los soviéticos tuvieran su arma nuclear, ¿no? Inclusive los últimos espías famosos han sido, pues, en este caso, el Pakistán, ¿no? Con Abdul Khan, que pues logró fabricar su bomba nuclear a los pakistaníes, porque la India lo iba a someter. Entonces, este ingeniero, que era llamado un patriota pakistaní, logra hacer la bomba nuclear para los pakistaníes. Entonces entró el club ya de los países que tienen armamento nuclear. Pero esto de la ética hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque, o sea, las grandes potencias siempre van a querer tener el mejor armamento del mundo, ¿no? Y los pueblos, pues, del tercer mundo y cuarto mundo, en este caso, como nosotros, pues, tenemos que someternos a ellos, ¿no? Gracias por la participación. Buenas noches a los expositores. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Sabiendo Japón que Estados Unidos tenía esa arma tan poderosa, aún así seguían en guerra. ¿Me pueden explicar o por qué seguían en guerra sabiendo que Estados Unidos tenía esa gran arma tan poderosa? Porque ya Alemania, ya Berlín ya había caído y los japoneses todavía siguen luchando. Y sabiendo que Estados Unidos tenía ese gran poder militar o ese gran poder armamentístico, seguían en guerra. ¿Me pueden dar más detalles al respecto, por favor? Mm, ¿Han visto una película Yamato? El gran buque destructor de la Armada japonesa. Bueno, les aconsejo que la vean, es bastante buena desde el punto de vista japonés. Eh, en parte de la película hay una donde eh, eh, todos iban a morir, que justamente se iba a enfrentar a toda la Armada, y uno que le pide al otro que no se quede con ellos, sino que se quede en tierra. Y él dice, ¿cómo voy a dejar a mis hermanos, a mis amigos, ¿no? Y él dice, necesitamos que se quede alguien, ya. O sea, Japón va a ser destruido, necesitamos que haya gente buena, buena en todos los sentidos, ¿no? Digamos, ¿sabes? Para que reconstruya el país. Mi hermano decía, es un loco de querer quedarse ahí y no tiene que morir, ¿no? Y él decía, aunque yo consiga un día más, ya, retrasar un día más, es un día más para mi gente. Esa es la filosofía. Ellos, los japoneses, trataron mal a los prisioneros americanos porque los consideraban cobardes. Una persona que se dejaba
en su filosofía, ¿no? Tomar prisioneros sin luchar hasta la muerte, ya, para ellos era un deshonor, una cobardía. O sea, digamos, y el luchar hasta la muerte ayudaba, aunque sea una semana, un día más para su gente. ¿Cómo se llama esto? Se puede contra, pero es una parte de la filosofía que tienen ellos y también es parte porque se han recuperado. Dicho de paso, ya que mencionas Japón, Japón también ha sido uno de los que contribuyó indirectamente a la bomba atómica, la física nuclear. Hideki Yukawa, el gran premio Nobel de física japonés, fue el primer premio Nobel fuera de Europa, Estados Unidos, hecho en Japón, 100% en Japón. ¿Saben lo que es tener un premio Nobel en un país? Necesitas una pirámide enorme de conocimientos. El premio Nobel, los postdoc investigadores, estudiantes de doctorado, de maestría, los tres, es una pirámide, y en paralelo toda una pirámide de tecnología, porque la ciencia avanza con la tecnología humana. Es un desarrollo enorme que ya había en Japón esta parte. En lo de seguir luchando, repito, es como yo vería el mundo, pero bueno, depende de cada uno. Había una vez más, había otros que decían, no, hay que salvar un poco de gente valiosa que pueda reconstruir el país, y también tenían razón. Los dos tenían en parte razón y en parte no, pero solo comentario. Sí, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los asiáticos, ¿no? El asiático es una persona, como dice, muy perseverante hasta el final, inclusive están contentos de trabajar 12, 13 horas al día, 14, otros dicen 16, ¿no? Hay una enfermedad inclusive de eso, ¿no? Entonces, pero hay también que ver la parte política, la hipocresía política de los políticos de Japón, el emperador Hirohito y toda una clase alta que no peleaba. Ellos estaban felices en sus clubes, mientras que los simples japoneses peleaban. Esa clase alta, ¿no? Es la que los tomó por sorpresa la bomba atómica y se negaron a aceptar eso, ¿no? Dijeron, no, que no pasa nada. 2 días después, otra más. Y mira, cuando fueron a negociar los norteamericanos que querían rendición total sin ninguna consideraciones, la clase alta japonesa, lo único que pidió, ¿saben cuál fue? Y está documentado, lo dice el mismo libro de Julius Robert Oppenheimer, ¿no? Donde que dice que lo que más les sorprendió a los norteamericanos es que la cláusula no sea a favor del pueblo, no, por favor, que ayuden, no, que solamente siga el emperador. Ese es el nivel de la clase alta japonesa. ¿No? El resto les interesa un pepino que morían 100.000, 200.000, pero bueno, ya de la ceniza no. Y hay que también entender de que el contexto, después de la posguerra, el enemigo era Rusia y lo tenían cerca. Entonces dijeron, bueno, vamos a invadirle y lo vamos a invadir culturalmente, y Japón es muy occidentalizado, ¿no? El Japón está sumamente occidentalizado y ya quedan pequeñas islas de lo que vemos con los trajes como los kimonos, pequeñas costumbres, pero prácticamente está muy occidentalizado Japón, ¿no? Tiene bastante, inclusive pues tiene zonas militares donde el día de hoy todavía Estados Unidos está, como es Okinawa, ¿no? Donde se habla más inglés que japonés, ¿no? Eso tampoco hay que dejar de lado, ¿no? Entonces, en ese aspecto no veamos de que lucharon hasta el final, ¿no? Bueno, algunos incautos creen que lucharon hasta el final, pero el detalle fue de que Estados Unidos los arrasó y punto. Y no hay que olvidar que Japón también tenía juzgado muchísimo tiempo a los chinos. Y no se habla mucho del genocidio japonés que le hizo a los chinos, que se calcula de más de 30 millones de chinos muertos, ¿no? Por la invasión japonesa, ¿no? Por eso que en China no puedes hablar mucho japonés porque se enfadan muchísimo los chinos, ¿no? Y ese es un detalle que tampoco se cuenta la cara B de la historia, ¿no? La cara de los vencidos, pero de la vista occidental. Estados Unidos vencedor, y como dijo el colega, ¿no? Que iba a mejorar las cosas, pero hay que también mirar las otras caras, de la cara rusa, ¿no? De que ellos siempre se dicen, nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, nosotros llegamos a Berlín. Inclusive no quisimos dar a los norteamericanos, nos quedamos ahí, dividimos la Alemania, ¿no? La otra cara, ¿no? Y los chinos dicen, bueno, los japoneses nos invadieron gracias a los rusos, nosotros también, los sacamos a los japoneses, luego los rusos nos ayudaron para hacer una bomba y ya tenemos una bomba atómica. Y ahora China es una potencia, ¿no? Y es algo curioso porque muchos creían que la gran potencia tecnológica de los años 2000, ¿no? En el 90 nos ponían las películas, eran los robots japoneses, todo Japón, y ahora resultó que China, la gran potencia tecnológica, ¿no?
vaivenes de la historia. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por su conversatorio, ¿no? Bueno, más que nada es un comentario pregunta, ¿no? Y es que seguramente ya habrán escuchado esta frase, ¿no? De que cuando hay una crítica a veces se tiene que alejar al autor de la obra, ¿no? Pero en este caso, digamos, sería al revés. Y es por el tema del punto de la ética y la moral, ¿no? En donde, si se recuerdan hace tiempo, pues, ¿no? Después de salir la película, hubo una noticia, ¿no? De que Oppenheimer estuvo acá en el Perú, cuando recibió, pues, un premio de parte de la UNI, pues, ¿no? En 1962. Y entonces, pues, mi pregunta es esta, si es que se puede considerar aceptable a ese recibimiento que tuvo, pues, el doctor Oppenheimer, ¿no? El doctor honoris causa por parte de la universidad, sabiendo que sabiendo toda la trayectoria que tuvo, ¿no? En el proyecto Manhattan y después de eso, ¿no? Cuando tuvo muchos problemas en la época del macartismo, ¿no? Con la Casa de Brujas, ¿se puede considerar este recibimiento como algo aceptable o podemos hacerle una crítica a, tanto a la universidad? Digamos, pues, entendiendo todo eso, ¿no? ¿Qué puede pesar más? Luego su contribución por alejar las armas nucleares o digamos, hasta ese año puede persistir su compromiso, ¿no? De ayudar a Estados Unidos a vencer en la Segunda Guerra Mundial. Y que, bueno, justamente esta pregunta nació a raíz, ¿no? De unas escenas de la película cuando él va a visita al presidente, ¿no? De aquel momento que era Harry Truman, cuando le comenta, pues, ¿no? Su inquietud de que tiene sangre en las manos, ¿no? Y que, bueno, el presidente le responde ya una actitud seria, casi violenta, ¿no? En el que la historia va a recordar justamente no a quien lo va a crear la bomba, sino a quien autorizó, pues, justamente esta. Muchas gracias. Bueno, es algo personal, mi posición con respecto de que los científicos son de su época. Visitó, es cierto, Oppenheimer acá al Perú en el 62 y en el 64. Y si uno sabe, el rector de la UNI había estudiado en Estados Unidos y por esa razón tenía contactos y por eso lo invitaron, se le dio un premio y todo. Y hay que recordar que era visto como un personaje en muchos círculos científico, talentoso, y habían dejado la parte de las consideraciones éticas, a pesar de que ya estaba creciendo los activistas en contra de las armas nucleares. Pero también, mira, Oppenheimer visitó Japón y fue recibido por la comunidad científica japonesa, a pesar de lo que y sabían quién era Oppenheimer, ¿no? Entonces, mira, y la comunidad científica sabía lo importante que era el científico y las conexiones que tenía. Entonces, hay que ver el contexto ahora pues sería pues digamos, la verdad poco ético, ¿no? De que alguien que haya hecho eso se le dé un premio. Pero no nos vayamos muy lejos. Acá en el Perú tenemos un gobierno, hay que ser sincero, que tiene graves cuestionamientos sobre derechos humanos y le dan premio. Y nadie dice, pocas son las personas que están alzando la mano. Ahora imagínate en esa época donde había poco comunicación y pocos detalles, ¿no? Entonces eso depende mucho de los niveles de ética de las personas, por eso digo que siempre hay unas vallas, unos niveles y nosotros tenemos que subirles más en la consideración de los derechos humanos, ¿no? A Oppenheimer se le dio un premio aquí en el Perú, en la comunidad científica de la UNI, reconociendo su trayectoria como científico a pesar de las consecuencias. Inclusive cuando le hacían preguntas sobre la bomba, él trataba un poco de alejar, ¿no? De no contestar, porque tenía ese remordimiento, porque luego ya se vio en las escenas y las consecuencias, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Como dice en la película, sus manos sí estaban manchadas con sangre y toda la gente que trabajó, ¿no? Y que yo sepa, ninguno de ellos se disculpó con respecto a colaborar con la bomba. Como repito, son gente de su época, en una guerra, y pensando de que el otro bando era el peor, entonces dice, yo me siento bien con lo que hice, ¿no? Y eso es lo que más les interesa a muchísimas personas. Mientras se sienten bien, y al resto de mis consideraciones éticas, inclusive hay bromas, como decía el otro Marx, ¿no? Groucho Marx, que es un comediante que decía,
Yo tengo mis posturas éticas y morales. Si no te gusta, tengo otras. ¿No? Hay mucha gente que se basa en esa idea de quedar bien con otros. No hay un par de cosas, eh, a lo que ya la indicó. Eh, lo cierto es que probablemente la mayoría de los científicos aún ahora, estando en la situación de los de la época, habría contribuido al proyecto Manhattan porque lo creían honestamente que era algo bueno para el mundo por el peligro que representaba. Después lo estaban teniendo con los hijos, no inventaron, pero bueno, exageraron un poco. Y la prensa es algo poderosa y eventualmente algunos premios. Después, yo también, yo no lo había dado el premio, pero también solo para recordar que las críticas a Oppenheimer no fueron por la bomba, fueron por que lo acusaban de traidor de haber llevado los secretos a otro lado. No por la destrucción que hubo, sino por haber sido un traidor, que al final me parece que no lo fue, pero esa es la acusación. Ahora, honestamente, yo no voy a decir que inocente no, pero él puede haber creído lo que estaba haciendo y también él puede haber pensado que se pasó un poco los límites. Y es que independiente de que uno pueda hacer bueno, hacerlo sin tan mala intención, por ejemplo, si uno ve a alguien que va a matar a un familiar tuyo y tú lo matas, no es ideal, pero si alguien fuera a amenazar a mi hija, yo lo mataría, aunque, aunque sea, no sea algo bueno. Pero, por ejemplo, si a la hora de matarlo le das a una parte y comienza a sufrir mucho, independiente de que tú lo harías una y otra vez porque más de la vida de tu ser querido que del criminal, no querías hacerle tanto daño. Ya digamos, es solo para dar. Y Oppenheimer sí, honestamente, él sintió todo eso. Que es lo que espera una persona. Les voy a dar una anécdota, tal vez ustedes no sepan, creo que fue 76, había antes lo que se llama los preolímpicos, ¿ya? Y bueno, yo no estaba, pero leía un poco las cosas, ¿no? Jugaba Perú-Argentina y Perú le tenía que ganar a Argentina para clasificarse para la Olimpiada. Y Argentina había metido un gol y Perú le empata, pero el árbitro lo anula por cuestión adelantada. La cuestión que hay un moreno que entra a la cancha y quiere pegar al árbitro y luego la policía lo saca, está bien. Y continúa, pero todos los ánimos están calientes. Y después en un descuido, el moreno vuelve a entrar, en una bomba le llamaban, y la policía lo saca, lo golpea, y exageradamente. Eso calienta los ánimos del público y comienzan a invadir, entran a la cancha, y hay un teniente de la policía que manda cerrar las puertas del estadio, lanza bombas lacrimógenas y lanza a los perros policías contra la gente. Fue un caos, la gente corrió y demás. Bueno, resumen, creo que murieron como 160 sujetos, no me acuerdo bien. Ahí lo pueden ver. Ok, está de aquí. La cuestión es que 25 años después, en el Estadio Nacional, iba la gente de Miguel a colocar velas por los muertos que habían pasado y entrevistaban a las personas. ¿Ya? Y la mayoría no quería hablar de eso. Entrevistaron ¿cómo se llama esto? Contaron el moreno, ¿cómo se llama esto? Fueron a entrevistar al juez de línea, y el juez de línea estaba en Chile y se había cometido un caso de convento que no hablaba con nadie. El árbitro se había ido a vivir a Argentina y se había cometido un suceso, y también no quería hablar del tema. El moreno que entró estaba loco y deambulando por ahí. Entrevistaron al teniente, que ahora era coronel, era la única persona ecuánime que no tenía, que estaba consciente de lo que había hecho, estaba bien, no tenía ningún caso. O sea, eso es un cuento de también de algunos políticos. Yo hice algo, puede ser de mala intención, pero si fue tan catastrófico, yo me tengo que sentir mal. Y en Oppenheimer es lo que aparentemente es lo que parece siempre. Independiente de que él no haya tenido la intención y puede que honestamente haya pensado que era lo mejor para el mundo, fue tanto desastre que él se sintió mal. Y es lo que uno espera de una persona normal. Alguien que pasó eso y no siente el menor remordimiento, bueno, no voy a hacer comentarios aparte, pero
Una vez también en política, creo que hace en el primer gobierno de García, una competencia por la alcaldía entre, creo que Barnechea y otro más. La cuestión que después de la competencia por la alcaldía, Barnechea en menos de un año, digamos, en varios meses, había envejecido, le habían salido canas y otro. En cambio, el otro estaba súper cerquita. Es un ejemplo de político, no me acuerdo el nombre, que no le importa nada. Siempre digo que no digo que sea completamente honesto, pero si uno no se siente todo lo malo que hay y las cosas que está sin que le afecten, no es una cuestión de confianza, por decirlo mismo, ¿no? En el caso de Oppenheimer, yo sí creo por la biografía, no digo por la película, pero la biografía, sí creo que él sí sintió. El que se repitió no significa que exactamente piense que fue culpable, a lo mejor honestamente lo volvería a repetir, pero él sintió la tragedia de lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que uno espera de una persona. Ahora, si lo dirían de nuevo, no, bueno, eso es discutible, también yo no lo hubiera hecho, pero tampoco voy a criticar lo que hicieron, es un poco polémico, por decirlo así. Hay algunas preguntas más. No es grosería, pero sí lo puede responder de manera más concisa. Pues, ¿qué evidencias o documentos respaldan los hechos que presenta en la película y cuáles son falsos? Como toda película, todos ustedes tienen que mirarlo como un arte, ¿no? Que no es un documental, no es un libro, es una cuestión de bustos parlantes, como dicen, están hablando, hay actores, pero la película se basa de un libro biográfico, que es una de las biografías muy buenas de Oppenheimer, tiene varias, está hecha por, ¿no? Beer y John Martin, uno es periodista y el otro es historiador, que ese libro les costó casi 30 años de escribir, leer cartas, entrevistaron a la vida de Oppenheimer, a científicos, por ejemplo, el Martin, el historiador, entrevistó un montón. Está en el libro las referencias, o sea, el libro es un documento con sus sesgos, desde luego, pero es un documento que tiene bastantes detalles que en la película Christopher Nolan, pues, la libertad del director y también es el escritor, la ha adaptado, ¿no? Hay bastantes detalles que no son ciertos, ¿no? Como no quiero ser el destripador, como dicen los españoles, no, el spoiler, ¿no? Destripar la película contándole muchos detalles, por ejemplo, de la bomba atómica. Oppenheimer no lo vio de pie, documentado que se tiraron. Él estuvo en casi, perdón, 9 kilómetros a 10, entonces están echados. Una de las cosas. Hay más. Hay más preguntas en nuestras redes sociales, pero el tiempo ya nos da. Vamos a responderlas con los profesores para que pues, ninguna pregunta se quede al aire. Agradecemos la presencia de todos ustedes, ¿no? Por parte del capítulo técnico IEEE NPSS, Nuclear and Plasma Science Society, y a los profesores, el profesor Eduardo Villarreyes y el profesor Solano. Bueno, muchas gracias por esta participación del conversatorio. Los invitamos a que puedan pasar al coffee break. Muchas gracias a todos.